el liceo nunca se vio. En la escuela no, de escuela nunca me vi siendo maestra. Sin embargo, esta maestra que tuve, que recuerdo que les comenté de cuarto y quinto grado, incluso de la de primer grado, pues me enseñaron mucho la cuestión de la tolerancia y el tener que soportar, será la palabra, pero es como dura la palabra, ¿no? Lidiar tal vez, así con muchachos, con jóvenes. Y de hecho, cuando yo empecé a trabajar en un liceo. Yo di clases de inglés durante 10 años. Al mismo tiempo que era auxiliar de investigación, había empezado a trabajar en un liceo y realmente dar clases en un liceo es difícil. No por los contenidos en sí, sino por los temperamentos de los muchachos que están en una edad muy difícil en la adolescencia y para ellos sus intereses están totalmente fuera del aula, no son las del aula, y menos de en inglés. Ajá, eso le comentaba, menos en inglés. Menos en inglés, ellos prefieren cualquier cosa. Sin embargo, pues nada, yo trataba de hacer las clases lo más amenas posible y me facilitaba porque tenía pocas horas, entonces yo tenía 6 horas, entonces iba solamente 2 veces al liceo, entonces pues entre una cosa y otra yo tenía tiempo para preparar las clases, entonces, y además estaba estudiando educación en la universidad y empezando a utilizar medios audiovisuales y cosas de esas, entonces trataba de ponerlos en práctica, de llevarlos al liceo y a preparar guías y hacer trabajos y canciones y historias y eso, y trataba de que los muchachos se involucraran más en el trabajo. Pero los otros profesores sí, yo sé que les cuesta mucho, porque cuando yo llegué a tener 18 horas, realmente es muy difícil hacer un trabajo ameno y uno tener la misma energía de la primera hora a la última hora. Eso, y con los adolescentes es algo muy difícil. Entonces yo siento que comparado con la universidad, en ese sentido es mucho más difícil para un profesor de bachillerato. Yo diría que es más descansado incluso para un maestro dar clase, porque es el mismo grupo todo el año, 30 alumnos, pero aquí tú tienes, en inglés eran 3 horas o 4 horas, entonces tendrías que ver un grupo y otro grupo y otro grupo, entonces es muy difícil, y los temperamentos de los muchachos son, sobre todo los varones. Las muchachas son un poco más tranquilas. Pero y el promedio de estudiantes que debe atender un docente en bachillerato, un promedio de, si tiene 33 horas, debe atender un promedio de 150, 200 estudiantes. Y a todos tienen que evaluarlo. A todos hay que evaluarlo y a todos hay que atenderlos. Y conocerlo. Y con todos hay que tener una buena palabra. Entonces es muy difícil. Yo creo que el trabajo del bachillerato es lo más difícil que hay. ¿Cómo evaluaba, por ejemplo, en bachillerato? En bachillerato nos salimos de lo de la vocación, ¿no? Pero bueno, habían varias opciones. A veces, depende de los de primer año, yo trataba de hacerles pronunciación para ver si podían, en vez de estar aprendiéndose pencil, lápiz, book, table, sino que dijeran the book is on the table. Entonces, más que fuera la expresión la que ellos captaban, que es la cuestión más de aprender la estructura, antes que lo mismo de los cambios de la educación, en el sentido de que cuando uno aprendió se aprendía la A, E, I, O, U, entonces ahora los muchachos aprenden la palabra completa y después al final es que van identificando las letras. Entonces yo trataba que ese proceso de aprendizaje, que era un poco el que yo había utilizado, aplicarlo con los muchachos de bachillerato. Pero entonces llevaba disquetes, los colocaba en clase y entonces después de eso les preguntaba y entonces eso era una notica. Y otra notica finalmente era repetir el diálogo, escribir el diálogo, pero la palabra completa, o sea, no hacía mucho énfasis en la gramática. Pero me sentía obligada a hacer la gramática porque los exámenes de lapso las hacía el coordinador del área y el profesor
profesor del área lo daba de la forma tradicional, y entonces eso me generaba choque con los muchachos, sobre todo en los momentos de los exámenes. Entonces también tenía que dar un poquito eso. Pero trataba de hacerla así. Entonces evaluaba más pronunciación, el que se aprendieran un dictado, se aprendieran un diálogo y lo escribieran, ¿sí? O les hacía el dictado, entonces que copiaran el dictado. Y luego pues iba jugando con irles quitando palabras y que ellos llenaran las palabras. Entonces, y finalmente pues los finales exámenes de lapso que siempre había que hacer. Entonces era la famosa evaluación continua. Es mucho de la actividad en clase y al final la evaluación de lapso, que era la que era propiamente como escrita, obligatoria. Sí, a veces los muchachos comparaban con como los daban los otros profesores, entonces, profesora, pero usted no lo hace, usted no ¿qué significa esto? No importa que no se aprendan qué significa eso, lo que importa es que ustedes lo pronuncien y lo sepan utilizar, lo pueden utilizar, sí, pero ¿qué significa? Entonces, uy, sí, porque todos los otros compañeros de las otras materias, yo no solamente tenía 6 secciones, yo le daba dos grupos. Nada más, entonces eso me generaba conflictos con los otros compañeros o con los mismos muchachos a veces. En la universidad también empecé, siendo auxiliar de investigación, empecé a dar clases en la universidad porque o no había profesores, y como yo había egresado ya y tenía buena promedio y aceptación por parte de los profesores, entonces ellos aceptaban que pudiera dar alguna actividad práctica o que diera alguna materia. Entonces, como que fue mucho más, tuve más oportunidad de utilizar esas estrategias de enseñanza. Pero después de que regresé al doctorado ya no di más clases de inglés y empecé a trabajar con materias aburridas. Sí, como educación y fronteras, metodología de investigación, problemas económicos de Venezuela, integración regional y esas materias. Pero no vi más en inglés, aunque me gusta. Y lo leo y eso. Entonces, ¿qué profesores me estimularon bastante? El profesor Alexis Urbina, que a pesar de que no iba a dar mucha clase, cuando él daba clases, daba unas buenas clases y daba unas buenas lecturas. Entonces, él nos daba sociología de la educación. Creo que ya es fallecido. Sí. Y él lo estimulaba a uno mucho a que hiciera trabajos, lo guiaba. Entonces, a mí me parecía que si él hubiese estado más tiempo en el aula, a lo mejor uno habría aprendido más, pero de todas maneras yo creo que lo que él traía al aula era interesante, era bueno. Rubén Duque, que nos dio evaluación educativa. Entonces, pues todo este sistema de la evaluación en términos de evaluación cognitiva, positivista, más evaluación por objetivos, más la evaluación redactar objetivos y todas esas cosas, pues puede ser un poco pesada, pero de todas maneras él lo hacía agradable y era como muy consecuente con su clase, muy responsable. Y Yaramendi. Y a mí me dio clase un profesor didáctica, Roger Murillo. Él también tenía una forma muy práctica de dar clase, que eran las famosas actividades. Es esta actividad la que hay que hacer con clase, las mini clases famosas. Pero él, pues habían técnicas y estrategias de clase, pedagógicas, que eran como muy fáciles y a él las manejaba bien. La famosa mayéutica de Platón, de que utilizar la pregunta y la repregunta y saberla utilizar y emplear, a mí me parece que él la manejaba muy bien y a mí me quedó como un referente bonito y la utilizo bastante en clase.
¿sí? Es significativo. Sí. Y había los Garzón, que ellos también daban psicología evolutiva. Entonces allí, por ejemplo, pues que sí, Piaget, un poco por las personas que influyeron, ¿no? De las teorías y la cuestión de Piaget en el sentido de que había que tener adaptar los contenidos a la edad de los estudiantes, los alumnos, la madurez, etc. Entonces esa Piaget, y creo que también era Alexis Urbina que nos hizo leer a la pedagogía de Macarenco, y Eduardo Freire, que era así como una pedagogía muy positivista, muy punitiva, terrorista, pero en todo caso era como la antipedagogía, ¿no? Y cómo eso hoy día no es válida ni es aplicable, pero había que conocerla. Entonces él nos llevaba más o menos por esas lecturas. Y los Garzón por la parte de, ¿cómo se llama este señor? Vygotsky. Constructivismo, pero antes de constructivismo había una introducción. Entonces, hay algo le queda a uno de eso que leyó, de eso que vio, y uno intenta ponerlo en práctica, en la práctica educativa. ¿Sí? ¿Sabes qué resultaría interesante? Si podemos marcar un contraste o una similitud entre el tipo de educación que recibes en Venezuela y la que recibes en Londres. Si puedes percibir un contraste o similitudes, ¿no?, entre ambos sistemas, entre los principios filosóficos de uno y del otro, ¿sí? Eso. Pero yo no estudié educación allá, yo fui a hacer un doctorado, y la forma de hacer el doctorado allá es distinto a como se hace acá o como se hace en Estados Unidos o en Europa mismo. ¿Cómo sería esa diferencia? Entonces, en nosotros yo no tuve clases. Yo empecé leyendo desde el primer día, leyendo y preparando, investigando para la investigación que tenía que hacer, para la tesis. Que un trabajo que el tutor lo va leyendo, o sea, que tenía que hacer trabajos mensuales. Que más o menos a partir del segundo año fue que yo supe que era lo que yo quería hacer, pero tuve que hacer lecturas y cuestiones de ubicarme en la ciencia, y yo sentía que lo necesitaba porque yo venía de educación y había hecho una maestría en ciencia política, pero los profesores no me habían llevado a los fundamentos de la ciencia política, ni de las relaciones internacionales, ni de nada. Entonces eso fue lo que tal vez cubrí desde el primer día. Entonces no, es un trabajo muy individual, muy uno solo con el tutor, y a veces ni el tutor siquiera, porque si uno no tiene trabajo mensual para llevar, pues no lo lleva, y al final del año le preguntan qué hizo y no hizo nada, bueno, se va. Entonces, o sea, es muy, yo diría como muy desarmado en cierta forma, ¿no? Porque es tu problema, es tu necesidad, es lo que tú quieres hacer. Si nadas, ahí estás. Si aprendes a nadar, chévere, llegas a la orilla, y si no, no. Pero es problema de cada quien. Entonces esa parte, el doctorado es así. Entonces ellos estaban tratando de cambiar, de acercar un poco más a lo americano, pero después como que regresaron y dijeron no, los americanos sí ven 1 año, 2 años de algunas materias básicas de ubicación en el contexto del área del conocimiento, y después sí viene la investigación. Entonces hay como más guía de los profesores, pero a veces algunos profesores también son dan de cualquier otra cosa menos de lo que tienen que ver, entonces también puede resultar un tiempo perdido. Entonces, para entenderlo mejor, ¿cuál fue tu tema de investigación o tu objeto de estudio en el doctorado? Ya que yo me fui con la idea de hacer un trabajo sobre fronteras, más que todo porque mi maestría había sido en frontera, pero terminé haciéndolo en integración regional, en parte porque por la vía de fronteras me fui vinculando a ver cómo los países que tienen experiencia de integración van adaptando las dinámicas en la frontera, si van eliminando la frontera, si la van quitando, si se va haciendo más visible, si se va haciendo menos visible. Entonces más o menos hice
proceso. Fue lo que terminé estudiando, pero era lo que parte de la literatura que yo revisaba y que sentía que me decía, que me estaba, porque también es con lo que uno se va identificando a medida que va leyendo. Hay literatura que, pues yo hice la revisión del tema desde la disciplina de la geografía, luego pasé por planificación, luego pasé por sociología, y en relaciones internacionales fue donde más cómoda me sentí, y derecho también, en derecho. Entonces la producción de conocimientos sobre integración regional fue en el área de relaciones internacionales, y que donde me sentía más cómoda, los análisis que lo sentía más fáciles o mejor, que me decían más, sí. A pesar de que la parte geográfica, vamos a decir, está y tengo esa formación, ese componente, pero no. Sin embargo, volviendo a la cuestión de las diferencias entre las cuestiones educativas entre Venezuela y el Reino Unido, nosotros somos mucho más escolarizantes y tenemos una idea de un papel, yo diría, como mucho más activo del docente, no solamente en el aula, sino también fuera. Y mucho del trabajo va para la casa también, aquí. O sea, como que la educación quiere abarcarle toda la vida al muchacho. Allá, primero hay varios niveles de educación, de acuerdo a la región, ¿sí? Entonces cada región dice, yo voy a agarrar este modelo, yo voy a agarrar este modelo, voy a agarrar este otro. Entonces cada quien tiene un modelo distinto, pero en general vas a la escuela de 9 a 3:30 de la tarde y todo lo que tienes que hacer lo haces en la escuela, ¿sí? No hay muchas actividades para llevar para la casa. Sin embargo, en la escuela le hacen unas evaluaciones muy detalladas y muy concretas de cuáles son tus aptitudes y tus potencialidades a futuro para continuar en el sistema educativo o para salir del sistema educativo. Entonces la mayor parte de los muchachos terminan saliendo del sistema educativo a los 16 años, porque no tienen tal vez más estímulo de la escuela, y el que va a la universidad entonces es unas personas que tienen como más estímulo, los han colocado en ciertas tutorías o algo así, ¿no? Entonces el hecho de que el docente sea la persona que va a decidir, de primaria, que va a decidir cuál es tu vocación y hacia dónde vas, yo creo que a lo mejor puede resultar limitante. Sin embargo, los muchachos terminan muy independientes. Los que van a trabajar, los que van para la universidad o para el college, son muy seguros de sí mismos, saben qué es lo que quieren y organizan su tiempo y son muy maduros. Y también forma parte de esa formación en la escuela. En cambio, aquí uno llega adulto y todavía quiere y necesita a alguien que lo oriente, ¿sí? Entonces, yo no sé, hay algo, tal vez parte de la sociedad, pero también es parte del sistema educativo. Entonces, los muchachos pueden ir o no pueden ir a la escuela, pueden tomar los exámenes libres en su casa. Entonces, hay ayuda a los padres o no hay ayuda a los padres. O sea, un poco como aquí también, pero yo creo que allá son como mucho más independientes y más seguros los muchachos. En la universidad, las lecturas que hacen, las discusiones que hacen en clase son mucho más profundas de lo que uno capta a lo mejor a un muchacho aquí en la universidad. Sin embargo, cuando un estudiante venezolano se va a hacer una maestría o un doctorado fuera del país o ya es profesional, es muy bueno y es responsable, ¿sí? Entonces, no sabría decir yo exactamente dónde está la diferencia. A lo mejor no tarda más para madurar, a lo mejor nosotros como países menos desarrollados necesitamos más eso porque no tenemos una sociedad que nos brinde más oportunidades. Entonces la escuela se convierte como en ese espacio que nos llena todos esos otros vacíos que no nos da la sociedad. En cambio, ya la sociedad le brinda esos otros espacios que no nos brinda aquí, ¿no? No sé.
no sabría explicarlo, pero ahí queda para que ustedes busquen explicaciones. Está bien. Bueno, grosso modo, eso sería la parte educativa, si se quiere. Sí. Entramos a lo que es la parte laboral. ¿Desde cuándo se inicia como profesora, como docente? Ajá. Yo ya les he hablado también ya un poquito de eso, ¿sí? Sí. Pero como para precisar. Ajá, yo empecé a trabajar haciendo suplencias en inglés, como en el año 80, más o menos. No, sin graduarse. Sin graduarme, sí. Y después, en el 81 empecé a trabajar ya como profesora no graduada con cargo, que me dieron las 6 horas. Entonces, empecé a trabajar muy joven, a los 18 años, 19, por ahí. No, 20. Y después, en el 84 empecé a trabajar como auxiliar de investigación. Hasta el 91, luego me fui a hacer el doctorado, regresé y concursé en el 96. ¿Cuándo? Y a partir del 96 soy profesora de la ULA. ¿Y cuando trabajaba como auxiliar docente también trabajaba en el liceo? Sí. O sea, las dos. Sí, porque era medio tiempo auxiliar docente. Sí, hacía las dos cosas. Es un término de, vamos a decir, ubicación en años, en tiempos. Exacto, en tiempo. O sea que tengo 34 años de trabajo, de servicio. Okay. Sí, todavía no me he jubilado, me hago la loca cada vez que lo pienso. ¿Ya trabajado en los dos niveles, nivel medio y nivel superior? Sí, sí. ¿Qué le puedo decir? Con relación a la actividad docente en sí. ¿Cómo enseña? ¿Cómo enseña? ¿Cómo enseño? A ver, una clase. Me gusta que los alumnos participen, pero al mismo tiempo me gusta dar información que yo sé que no la van a encontrar condensada de la forma en que yo la voy a presentar fácilmente. Entonces, en educación y fronteras, por ejemplo, en pregrado, que es donde tengo más tiempo dando la clase, entonces yo hago una combinación de una primera etapa que es donde yo doy la información básica sobre Venezuela, sobre el proceso de limitación, que es una cosa muy larga y puede resultar difícil para los muchachos. Entonces, y además como el semestre es muy corto, pues uno tiene que dar la parte de frontera y luego tiene que dar la parte de educación y frontera. Entonces son tres grandes áreas. Entonces doy una primera etapa que es esa, que es, vamos a decir, como exposición del profesor, con la discusión siempre al final de la clase y con material de apoyo. Transparencias o diapositivas o guías, sí, más materiales de lectura. Y luego viene la segunda parte, que ya es los alumnos trabajan en el aula. Entonces se les lleva el material para que ellos hagan distintas actividades, que si un FIRE 66, que si un debate, que si una exposición del material, y ya se entra en la etapa de donde ellos aportan y participan e incorporan, y algunos son muy creativos porque siempre terminan haciendo como cosas muy especiales de cómo hacer ellos una clase en frontera, que es primero las lecturas y después cómo ellos tienen que hacer una clase sobre frontera. Entonces ellos terminan aplicando técnicas, estrategias, sopas de letra, cosas de esas, y ellos hacen su clase. Y luego viene al mismo tiempo, paralelamente, a veces ellos tienen que hacer una actividad adicional para la clase, que es o una investigación. Generalmente lo negociamos empezando el semestre. A veces es una investigación en los municipios de frontera, a veces es una actividad en la escuela, como por ejemplo lo que ellos aprenden a una clase, a planificar una clase de educación en frontera, cómo enseñar frontera. Entonces ellos van y la llevan a la escuela y la practican y la hacen con los docentes, y los docentes se la evalúan.
a veces una obra de teatro sobre un tema de frontera. Entonces ellos siempre inventan una actividad, a veces llevan conferencistas al aula para debatir un tema de educación y frontera, pero siempre más o menos tomando en cuenta el contexto de la frontera y de la realidad acá. Entonces está la parte teórica, la revisión de cuál ha sido todo el proceso, dónde estamos y luego cómo son las coyunturas actuales. Eso con educación y frontera, que es un semestre y que es más largo tal vez que la maestría. Sin embargo es corto, porque también uno tiene que, para dar tantas cosas, tiene que tratar de ser muy preciso. Con la maestría, como ocurre ahora el sistema este de clases sábados y domingos y todo condensadito así en una sesión de 2 a 6 o a veces de 9 a 1, entonces doy lecturas previas. Las lecturas previas para poder asegurarme de que la lean, porque yo hago mucho énfasis en que se lea y que se discute, entonces les digo que me tienen que traer un resumen de la lectura. Sí. Y la entregan y la colocan en el escritorio antes de entrar. Después de eso, discutimos la lectura que ellos hicieron. Doy la clase, discuten la lectura, hacen un resumen de todo eso, termina la clase. Entonces, al final, hay una evaluación previa de la lectura y una evaluación final en el aula de lo aprendido y de lo discutido, y ya al final es una reflexión de la clase, del tema de la clase, porque cada clase es un tema. Y luego, al final se hace un examen que puede ser un examen. Yo les hago a veces un examen como para que se pueda reflexionar la cosa, entonces de varias maneras. Les digo, son 10 preguntas. Las preguntas son estas. Una de esas preguntas le va a salir. Entonces ellos preparan las preguntas, pero las preparan como ensayo y la presentan en clase, o sea, ellos tienen que venir y contestarla en el aula. Sí. A veces no, a veces es un ensayo, pero se le envía hoy y lo tienen que contestar en una semana más o menos, que es la evaluación final de la clase. ¿Te apoyan en la nueva tecnología para esas clases? Sí. En las nuevas tecnologías. Sí. Redes sociales. Sí. Claro, yo les envío por correo porque ahora casi toda la información que hay está disponible en las redes y los alumnos protestan mucho porque las fotocopias, el peso, etcétera, entonces ellos lo pueden bajar en el teléfono, lo pueden bajar donde sea. Yo les envío el link y ellos lo buscan. Ellos envían también los resultados por lo que hagan, lo envían al correo. Y también, pues nada, presentaciones de PowerPoint. Trato de no hacer unas presentaciones de esas así que la gente escribe todo el contenido y se va y lo lee en el aula, que esa es otra cosa, que la gente no tiene idea de para qué las ayudas, ¿no? Entonces, al principio utilizaba mucho la computadora y el PowerPoint porque, bueno, estaba de moda y eso. Pero pues cada vez cuando tengo que cargarlos sufro. Entonces solamente si los alumnos lo llevan lo utilizo, si no, no, porque es un peso, es una carga muy grande cargar con eso, con el PowerPoint, con el video con la computadora, con los cables, con todo eso. ¿Cuál diría usted que es la principal diferencia entonces de la educación actual, de la educación que usted recibió o que usted impartió en los primeros años? Un contraste, una diferencia o una semejanza, no sé. No sé, yo siempre trato de innovar, pero todo con el propósito siempre de que quede conocimiento. Por ejemplo, cuando yo daba inglés con los muchachos de bachillerato o en la universidad, a mí lo que me importaba era que, por ejemplo, ellos se aprendieran el diálogo y aprendieran a pronunciar.
y así lo tuvieran que hacer 20 veces, no importaba. O sea, la reiteración, la repetición. Yo se lo colocaba, no importa, ya está listo, ya se lo aprendió así, a ver, dígamelo, ajá, no lo aprendí, no, esta palabra no se pronuncia así, se pronuncia así, búsquela, repronúnciala otra vez, ajá, ya, vaya, vuelve, se lo aprende y vuelve a venir. Entonces es un trabajo agotador, cansón, pero yo creo que es eso, o sea, lo que le tiene que quedar a uno, lo que uno aprende, porque finalmente los muchachos, por ejemplo, yo soy contraria ahora a decirle, mire, este es el contenido y entonces la materia, usted expone este capítulo, usted expone este capítulo y usted expone este capítulo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren hacer ahora los alumnos? Porque él se leyó solamente ese capítulo y ellos no leyeron ese capítulo. Y además él va y lo explica como él quiere porque ellos no saben qué le está diciendo. ¿Sí? Entonces yo insisto mucho en eso, en lo que uno tiene que aprender, y a veces presiono, hago el esfuerzo, porque pienso que por ahí es donde tiene uno que hacer como más énfasis y más esfuerzo de que haya un verdadero aprendizaje. O sea, la labor del docente no es solamente ir y pararse y dar el contenido, o ir y llevar mis transparencias en PowerPoint y ponerme a leerlas, sino yo hago un gráfico o hago una figura, pero la explico, y lo que yo explico no está escrito, porque es parte de la docencia. Entonces es como, así como yo, dentro de todo, que no era mi vocación, pero yo siento como un apostolado en la cuestión educativa. O sea, a mí me cuesta faltar a clases. Si yo tengo clases a las 8, yo estoy ahí 5 para las 8, y la clase termina a las 8:45, yo la termino a las 8:45. O sea, yo no doy 10 minutos. Yo no sé si tú has oído de esa cosa, pero no, o sea, no puedo, me siento mal, me siento que estoy siendo irresponsable o fallando si no lo hago como es mi responsabilidad dar la clase de tal hora a tal hora y darla bien, y de hacer que los muchachos hagan el trabajo y presionarlos en la medida de lo posible, con mano suave, en el sentido de que no importa, no pudo, no importa, mañana puede, sí, bueno, tráigalo mañana. Trato de insistirles mucho, sobre todo ahora en la educación de frontera, de la asistencia, porque muchos muchachos, como ya están en el 9º semestre, entonces, no, que estoy en pasantía, que estoy en esto, que estoy en aquello, y finalmente pasó el semestre y no, se graduaron y ellos no vieron nada. Entonces yo digo, aunque sea sentado ahí, oiga, algo le queda. Sí, entonces es más un poco con la idea de que algo le quede de lo que uno le ha gustado tanto meterlo aquí, entonces como que necesito que salga. Sí, es un poco más o menos esa la idea. Yo me tomo en serio el trabajo. Lo mismo con la investigación y eso. ¿Diferencias entre los estudiantes de hace 20 años a los de ahora? En actitudes, en interés. No sé, hay como etapas. No hay como del grupo, depende mucho, depende del grupo. Hay un grupo que de repente es muy activo, muy dinámico, que realmente siempre llega a clase con una idea nueva, con una cosa que lo ponen a uno a trabajar e investigar. Al semestre siguiente llegó un grupo flojo, pero eso sí que a uno le toca como que sacarle todo con cucharita. Arrastrar. Sí. Llevarlo. Y después como a los 2 años volvió a llegar otro grupo bueno. Ajá. Entonces como que es muy difícil decir que no es una cuestión de por etapas, sino como que es como que confluyen en un como grupo. Cosechas. Sí. Hay algo así que eso. Diferencia entre antes y ahora, en que a lo mejor pues ahora requieren menos cuaderno, lápiz, sí, guías, cosas de esas, porque ahora todo se consigue más en la red, más la utilización de los medios audiovisuales, la tecnología, el internet, pero igualito también los hace mucho más flojos, ¿sí? Porque de repente uno les manda a hacer un trabajo y le terminan trayendo un trabajo del Rincón del Vago, entonces, o de monografía.com. Entonces yo ya dije, no mando a hacer esos trabajos. Yo les traigo material y me lo hacen en el aula. ¿Sí?
o traigo este material y vamos a reflexionar sobre eso. Hagan la lectura y discutimos aquí sobre eso, evaluamos. Porque no tiene sentido que los alumnos se gasten un poco de tinta y se gasten un poco porque lo que gastan es tinta y papel. Entonces, a veces uno le dice a los alumnos, este año vamos a hacer una investigación sobre los espacios, sobre la escuela fronteriza. Y entonces termina el semestre y los muchachos le llegan a uno con una cosa así de grande, gorda. Y entonces uno lo mira y uno dice, ay, esto aquí no hay nada nuevo, aquí no hay aporte. Y es 15. ¡Profe! 15. ¿Y cuánto me costó a mí eso? Eso me costó 200.000 bolívares sacar tinta, papel, no sé qué más. Como, no, a mí no me importa que usted lo hizo bonito, pagó, lo mandó a hacer, lo que sea. Y no era por peso. Y no era por peso, ni era por colores, porque hay otros, como son de básica, como que a ellos les gusta mucho que si colocar muñequitos, flores, muñequitos, foami, cosas de esas, ¿no? En manualidad, entonces ellos hacen muchas inversiones en eso, entonces se van en la parte de forma y no de contenido. Entonces yo digo, ok, la forma está bien, pero no es la prioridad, me importa el contenido, porque cuando si la profesora de foami le evalúa los foami, está bien. Yo le evalúo, tienes que aprender. Claro. Y entonces, pues ahí, entonces es difícil decir. A lo mejor ahora son muy flojos. Yo veo también que, ay, no sé, este semestre pasado tuve unos alumnos, una muchacha que se vienen de Colón todos los días a las 5 de la mañana y tenía clase conmigo de 11:45 a 1. Mire, esa muchacha llegaba, se sentaba y se quedaba dormida. No, profe, que me tuve que venir, no sé qué más. Bueno, vaya, tómese un café, de una vuelta y vuelva. Entonces ya lo descubrí, la ponía ella, era el que tenía que hacer todas las actividades para poder que no me quedara dormida sentada. Porque son esas cosas que uno va, la experiencia lo va llevando también a evaluar cuando alguien está prestando atención, cuando alguien está en el tema, cuando alguien está en otra cosa. Y hay días que ninguno está en el tema y uno tampoco tiene ganas de conflictuar con ellos porque mejor los deja pasar y al día siguiente la actividad está mejor. Entonces a veces uno también los deja pasar, ¿sabes? Ir sobre la marcha. Y eso lo da la experiencia también. Sí. Se capta así fácilmente. Bueno, usted sabe. Sí. Yo insisto en esta parte, bueno, porque de repente hay algunos docentes que en su trajinar como docente siempre son defensores de una determinada teoría o de un determinado autor o de un determinado modelo. ¿Vale? ¿Tienes una defensa de alguna teoría en particular, de positivismo, constructivismo, de pragmatismo o de algunos autores en especial ¿En educación? En educación. Yo creo que Piaget, ¿sí? Por esa posibilidad de hacer como científico una cuestión pedagógica, ¿no? De darle, no sé si es objetividad, pero sí cierta racionalidad a la cuestión de por qué una persona está formada o está capacitada en determinadas etapas de la vida para hacer y acceder a un determinado conocimiento. Yo creo que eso es importante. Incluso uno tiene adultos, porque no hizo para los niños, pero incluso uno tiene adultos que se da cuenta que todavía su cabeza no ha pasado por ciertas cosas, no ha quemado etapas, no ha madurado. Entonces hay que bajarle la intensidad o hay que bajar el nivel, esa parte me parece que es importante. La parte de este señor Prieto, la cuestión del estado docente, esa cosa, a mí me pareció que es importante para una determinada etapa de la educación, pero no para la universidad, por ejemplo. O sea, yo creo que ahí tiene que ser una cuestión más individual, más de vocación, más de interés
a que tú tengas que forzar y obligar a que la gente tenga que ir a la universidad, que tenga que ir a hacer esto, que tenga que hacer aquello. Pero sin embargo, pues sí, siento que es un aporte interesante, lo que no es propiamente pedagógico. De Vygotsky me parece que está bien, me parece que trabajó bastante. De hecho, el currículo básico nacional está muy bien sustentado, muy bien fundamentado sobre esas teorías de constructivismo. Sin embargo, pues nosotros no hacemos constructivismo en el aula, ni en Venezuela se hace constructivismo, porque todo viene desde el Ministerio de Educación, todo viene de arriba. O sea, construcción de la escuela, de la base, no. Y ni estamos preparados, ni lo queremos entender propiamente, sino simplemente es parte de un discurso pedagógico, pero no es práctica pedagógica. ¿Y hay alguna similitud, alguna diferencia en cómo usted aprendió a cómo enseñar? Es decir, usted aprendió de una forma cuando estuvo en la universidad, o le enseñaron de una forma, y hoy día cómo se enseña o cómo usted enseña, ¿se parece a cómo usted aprendió? Yo creo que yo hice como a mí no me gustaba que los profesores fueran mala gente. A mí no me gustaba que, por ejemplo, un profesor llegara y hiciera un examen sin haber dicho cuál era el examen, ni cuándo era el examen, ni nada, y hacía unas preguntas rebuscadas que no se habían tratado, que nunca se habían, ni siquiera estaban en el programa, solamente con la intención de aplazar a la mitad del salón o a todo el salón. Yo nunca hice eso. A mí no me gustaba que los profesores cerraran la puerta en la cara a los alumnos. Yo no hago eso. O sea, todo lo que a mí, profesores que son ofensivos y maltratan a los estudiantes. Hay muchas formas de maltrato psicológico, verbal, etc. Yo nunca le hago eso a los estudiantes, porque yo vi estudiantes sufrir y de irse muy mal a su casa o abandonar la universidad o el liceo porque fueron maltratados. Entonces yo no hago eso, o sea, al contrario, si los profesores me ayudaron en algún sentido fue a mí no me gusta que eso sea, y si yo tengo la oportunidad de cambiarlo, yo lo cambio, en el sentido de que yo no quise reproducir el esquema de los profesores malos. Sí, entonces me negué a reproducir eso que a mí me parecía malo, caótico, destructor de la confianza de los muchachos. Sí, del sentido de estudiar y eso. Pero los muchachos me tienen miedo. ¿Por qué? Porque tienen que leer, porque tienen que hacer las cosas, porque tienen que venir, porque tienen que... ¿sí? Entonces por eso tampoco les gusta mucho. Por la responsabilidad. Por la responsabilidad. Entonces, uy, la vieja de frontera. Ay, Dios, la vieja de frontera. Pero ninguno dice que yo lo maltrato o que yo los aplazo, porque no los aplazo. Pero simplemente que tienen que trabajar. Hasta que no trabajan, yo no veo que hicieron el esfuerzo. Al menos el esfuerzo. No digo, bueno, ya, vaya con Dios. Entonces, bueno, a veces me voy más tiempo de necesario en las obras y eso, pero creo que es como así como mi deber. A lo mejor me abuso. Ustedes dicen, ustedes me evalúan. Hablamos en esta, digamos, ahora un poco sobre lo que ha sido su trabajo como investigadora. Como que sí, interesante. ¿Cómo? Ajá, ustedes me decían de los cargos, ¿sí? ¿Algo así? Sí. ¿Va a los cargos primero o a la investigación? Bueno, como si usted piensa que puede ser lo del cargo, ya que estamos hablando de la universidad como tal. Sí. Pues cargos. Digamos la parte gerencial. Que sí, yo he sido así como muy de perfil bajo. Y no he buscado cargos. Me llegó la dirección
creación del CEFI, en el momento en que no había más nadie. Entonces, le toca. Okay. Sí. Y bueno, yo siento que hice un buen trabajo. Se hizo la modernización en cierta forma del CEFI. Claro, contamos con la ayuda de un compañero de trabajo, Ronald Blanco, pero también desde el punto de vista de la búsqueda de personal para el CEFI, también trabajé bastante en conseguir 2 cargos, en la necesidad de crear equipos de investigación, pues también se construyó un equipo de investigación y logramos sacar un proyecto de investigación, el de la zona de integración fronteriza, que tuvo el apoyo de la Comunidad Andina, de la Cancillería, de la Gobernación, de la Universidad, de todas esas cosas, y fue un trabajo bastante largo, bastante acucioso, y pues fue una investigación que yo creo que queda ahí como una de las pocas actividades, investigaciones que haya hecho el CEFI. Esa pues la sacamos durante mi gestión. Gestión como directora. Sí, también pues después vino la coordinación de investigación y el delegado del CEFI al CSHT, que es más o menos una función relacionada con la investigación, pero es un tipo de cargo medio gerencial, ¿no? Es un trabajo muy fácil, o sea, puede ser fácil, pero puede ser difícil, depende. Okay. Depende del apoyo que uno tenga de las autoridades. En mi caso, no hubo apoyo para hacer la actividad propiamente de coordinación de investigación y de lograr construir grupos de investigación y participación de los grupos de investigación, etcétera. Eso no hubo. Se continuó con la rutina de que cada quien presenta un proyecto en el área que él quiere, como él quiere y listo. Porque ese trabajo requiere que haya apoyo yo diría de la coordinación de investigación, de académica, pero también del decano, y que permita que los profesores hagan investigación. Entonces la tendencia que hay ahí en la aula ahora es que los profesores den clase. Entonces, un profesor dando clase con 40 horas de clase no puede hacer investigación. Entonces, la vigilancia de que una persona esté haciendo investigaciones así como rigurosa, ¿no? De qué presentó, dónde hizo, cómo hizo, ¿verdad? Porque si no, vaya de clase. Okay. Entonces, pues no hubo mucho apoyo. Yo lo que hice fue asesorar a los profesores en la presentación de proyectos, en llevar a Mérida para que Mérida los aprobaran o no. Se podía haber hecho más, pero no, eso quedó así. Yo creo que generalmente ocurre así en la universidad, excepto en Mérida, que además está la universidad más reunida porque son 9 facultades y está la base y está la cuestión. El hecho de ser núcleo como que dificulta más las cosas. Y ahorita estoy al frente de la edición o editora de la revista Aldeamundo, que es la revista del CEFI. Es un trabajo ahí entre académico, investigación y gerencia. Ahí se mezclan todas las cositas, porque una persona que sea editora tiene que saber de qué va la cosa, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que buscar recursos para diagramar, imprimir, etcétera. Tiene que buscar personas para que colaboren en los artículos, bien sea porque los artículos llegan, pero entonces hay que hacer un trabajo de divulgación muy grande, para que la gente se entere que puedo mandar el artículo para allá o para allá o para allá. Entonces, pues sí, puede ser un poquito agotador. Yo empecé el año pasado, en el 2014, pero tenía 2 años atrasado y realmente ya estoy llegando a la edición del 2014. Y fue tanto el trabajo para poner al día y de rogar para que llegaran artículos que ahorita ya no tengo a quien decirle que me colabore con un artículo. Entonces, es eso, o sea,
si la revista continúa en eso, esperando que llegue un artículo o rogando que llegue un artículo, pues yo creo que lo mejor es que desaparece. ¿Y quiénes escriben en la revista? ¿Solo profesores de la U? Es sobre fronteras, integración y globalización, y debe llegar artículos de todas partes del mundo, porque nosotros publicamos en español y en inglés. ¿Es arbitrada? Es arbitrada, es indizada, pero eso, o sea, la idea es que uno haga la divulgación, la coloque en la red y lleguen artículos. Por ejemplo, esa semana pasada me llegó uno de Uruguay y uno de España, entonces yo dije, bueno, gente que uno no conoce. Sí. Entonces es mucho más fácil hacer el trabajo, hacer el arbitraje, buscar árbitros, etc. Entonces, en ese sentido, pues, si sigue así, continúo, y si no, juego los guantes para que alguien cierre y bote la llave. Ok. ¿Y su opinión, digamos, general sobre la gerencia universitaria? Se puede hacer mucho más, pero es difícil. Yo no sé, hemos estado en unos procesos de cambio que yo no sé si son buenos o malos, porque uno entra a la universidad con una idea y uno ve la cosa y la estructura de una manera. Cuando uno ya está dentro y cree que primero se adapta, y cuando uno se adapta a eso, entonces cree que puede funcionar en eso, entonces vienen los cambios, entonces uno está en una incertidumbre, en un constante movimiento que uno no sabe realmente cómo funcionar. Sí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en lo de investigación, nosotros veníamos con el sistema PPI y tenía unas normas, y tenía una estructura, y tenía una forma de proceder, y la gente se evaluaba de acuerdo a determinadas categorías. Se entró en una cuestión que era en el PI, y cambiaron las normas y cambiaron las estructuras. Entonces, la forma que uno tenía de hacer investigación, la forma que uno tenía de hacer gerencia, la forma que uno tenía de hacer, tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque eso lo obliga. O sea, ahora lo que yo estoy viendo es que es mucho más importante para el ONTI, para hacer PI, que dice que la persona tiene que ser investigadora y que no sé qué, porque la universidad tiene que hacer investigación, pero ahora estoy viendo que es más importante hacer un... ¿Cómo se llama esto que están haciendo ahora? Trabajo comunitario, que hacer investigación. O hacer trabajo, ¿cómo se llama esa cosa? En las comunas. Trabajo social. Sí, pero no es propiamente social. Trabajo comunitario. Comunitario, social. Trabajo comunitario, pero es una cosa así como que hacer innovación y ser cultor de la investigación. Que honestamente yo no sé qué es eso, pero es eso lo que le digo de lo que está cambiando, que entonces se inventan unas nuevas categorías, unos nuevos parámetros, unas nuevas formas de ser, que para mí estaba más claro lo que era investigación antes a lo que hay ahora, o a lo que se está proponiendo ahora, porque, por ejemplo, los cultores de investigación para mí son los antropólogos. O puede ser fácilmente un antropólogo, porque es una persona que no es investigador, sino que se encarga de rescatar las formas de investigación, la historia de la investigación, esa cosa. Entonces ahora se creó esa figura. Entonces, cuando tú vas a presentar un resultado, es más importante el resultado de ser cultor de investigación que de una investigación. Entonces hay una presión de que vaya a lo social, pero como no hay una concepción realmente de qué es lo social. Por ejemplo, la investigación de la malaria, ¿es social o no es social? ¿Es de laboratorio o no es de laboratorio? Okay. Es de laboratorio y es científica, pero es social, porque el resultado final va a ir a la sociedad. Entonces prácticamente todo lo que se hace en la investigación va a la sociedad. Es social. Es social. Entonces hay un sector de la gente que asumió la idea de investigación, de educación, que tiene un poco de telarañas ahí en la cabeza, que no saben cómo
transmitirlas, o a lo mejor soy yo la que me quedé con las telarañas anteriores, o sea, no sé, pero para mí hay un desfase y una falta de verdadera comprensión de lo que es investigación y de lo que es cosa. Pero lo mismo con la docencia. Entonces, la gerencia de investigación de la universidad, un poco lo que hablábamos ayer. Tenemos una gente en la universidad que, si bien es cierto que la universidad funciona casi como el país, de que los hijos de los hijos, y generalmente quien ingresó por ahí busca meter el hijo, el sobrino, el tío, no sé qué más, no solamente como profesores, sino como administradores, como obreros, como jardineros, como vigilantes. Es una cosa ahí que la gente, el que se entera de que hay un concurso es el que está más cerca, y ese es el que entra. Bueno, tenemos eso, pero además, si no hay la posibilidad de la renovación de las autoridades, porque se entró en un conflicto por la elección y por la cuestión del TCJ y no sé qué cosa, entonces aquí tenemos un rector que tiene ¿cuántos años? 8. Tiene 8 años. Que no solamente ya fue rector, sino ya está aburrido de ser rector. Ya no, Wow, sí. ¿Sí? ¿Qué emoción le produce a él para la universidad, para innovar, para producir, Sí, para... eso es. ¿sí? Eso, Mucho tiempo. por decirlo. Entonces, no hay estímulo para seguir, no hay estímulo para hacer cosas. Lo mismo aquí, los decanos, ¿no? Las autoridades, no hay esas cosas. La gerencia universitaria en sí está en una inercia, más que inercia, como en un marasmo que yo no sé qué va a pasar. Antes había como mucho más claro, este cargo va con estas funciones, había manuales de cargos, había cosas de esas. Ahora los manuales de cargos sí existen, se los hacen lo que desechan con el palpón. Sí. Entonces, en este momento yo sí creo que hay una crisis en la universidad gerencial, de investigación, prácticamente de todo. Quienes están entrando, quienes están saliendo. O sea que la universidad continúa alejada pues de lo que debe ser, de su deber ser, o lo que debería ser la realidad social con respecto a lo que, digamos, los profesionales que deberían formar de acuerdo a las necesidades del país. Pero es que ¿quién es el que aprueba las carreras? Nosotros teníamos, la URA tenía, y me imagino que la UPEC también tenía, unas carreras aprobadas por CNU. El CNU es el que determina las políticas educativas del país. Entonces dice, esta carrera es pertinente, esta carrera no es pertinente, esta carrera es pertinente. E incluso da directivas de cómo debe ser. Por ejemplo, es de 4 años, es de 5 años, es de tantos años. O sea, la universidad, ¿qué hace? Acata, obedece, no crea política, ya no está creando política. En la época en que la universidad creaba y proponía era a lo mejor cuando estaba empezando, cuando estaba modernizándose el país, pero ahora eso está muy normado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos dicen, tiene que cambiar la carrera de básica de 5 años a integral de 4 años. Y las materias más o menos tienen que ir por este orden. Entonces, ¿qué hacen los profesores? ¿Qué está creando el profesor? ¿Qué está creando la universidad proponiendo? Nada. Porque lo que hace es llenar prácticamente el formulario. Yo fui promotora de la maestría de Fronteras de Integración hasta que se creó la maestría. Y había unos parámetros que seguir, pero mucho del trabajo era propositivo de nosotros. En parte de una revisión de lo que estaba, de las características del país, de lo importante que es tener formación sobre las relaciones internacionales, de las relaciones con los vecinos, de cómo tratar los temas fronteras, etc. Y llega al CNU. Con el CNU se encontró con una señora que decidió que esa materia, que esa maestría tenía que tener una materia que se llamaba ambiente, porque la Constitución decía que el ambiente era un tema transversal y que tenía que estar en todas partes. Y si no, no aprobaba la maestría. Terminamos nosotros incluyendo una materia que se llama ambiente
y eliminando una que se llamaba Relaciones Económicas Internacionales, porque tenía que estar dentro del parámetro de las, creo que son 48 unidades, algo así. Entonces, hay como muchas, ¿cómo se llama eso? Muchas camisas de fuerza para la universidad y para realmente ser propositiva. El gobierno da las líneas del Estado, ¿sí? El plan patria y todo, y las áreas prioritarias. Pero es que antes a la universidad también le daban las áreas prioritarias en la Cuarta República. Y le decía, tener que formar ingenieros petroleros y tiene que formar tal cosa. Y la universidad hacía ¿qué? Propuestas para que ese ingeniero petrolero tuviese la mejor formación posible para que cuando fuera al campo de trabajo hiciera bien el trabajo. Entonces, ese mito de que de la universidad nosotros vamos a vencer las sombras es una mezcla de cosas ahí que también es complicado. ¿Qué cambiaría, Marlene, en la universidad si tuviera que contestar? Se me ocurre como entre esa, digamos, la exposición que acaba de hacer, bueno, hay muchas cosas que como que no están dentro de lo que debería ser o lo que debiera ser la universidad. O sea, si se pudiera cambiar la universidad y tuviese esa potestad, lo primero que haría era que realmente fuera autónoma en todo, incluido fundamentalmente su financiamiento. ¿Sí? A la universidad se le dieron muchas posibilidades de que fuera autónoma financieramente y realmente hizo cualquier cosa menos ser autónomo financieramente. A la ULA le dieron una empresa maderera y no sé qué pasó, pero lo lógico era que eso se hubiese convertido en una forma de financiamiento de la universidad y dependiera menos del Estado, o sea, fuera una carga menos para el Estado, porque se le han dado terrenos, se le han dado facilidades y no los ha puesto a producir en función de la universidad, para que la universidad se financie, para que la universidad invierta. Entonces, esa autonomía financiera es lo que permite también tener una autonomía académica y una autonomía gerencial, tal vez pudiéramos decir. Ahora, claro, es muy difícil que exista una sola universidad alejada del país o alejada de lo demás. O sea, tiene que haber ciertos parámetros, ciertas normas básicas, pero yo sí creo que el énfasis de la universidad debe ir más hacia la investigación. La universidad, en el caso particular de la Universidad de los Andes, tiene mucha inversión y muchos equipos y mucho trabajo en las cuestiones de hidráulica, de ingeniería, de astronomía, de física, de ciencias duras, de medicina. Eso la universidad puede estimular proyectos de investigación e investigadores que se formen en unas carreras de punta, en unas investigaciones de punta y que también generen recursos. Porque la investigación puede generar recursos. Si usted crea una patente, si usted crea una medicina o crea algo, un método, eso, si usted lo registra, genera patente y eso es propiedad intelectual de la universidad y es un ingreso. De hecho, hay un profesor de un equipo de Salayer, creo que fue el que inventó la cuestión de la dimensión, sí, que es de la universidad y tiene contacto con una universidad. Es necesario que la universidad tenga redes en todo el mundo. O sea, la gente no puede estar aislada y pensar que la época del laboratorio encerrado en el monasterio, eso ya pasó. Usted tiene que estar en la tecnología, en la punta del conocimiento y para eso tiene que estar con la gente que está investigando el tema. No puede ser la universidad la que esté premiando gente que escriba un artículo de investigación o rogando que escriban un artículo de investigación. No tiene que ser la universidad la que estimule, la que haga, a la que le llegue esa cosa. ¿Sí? Claro, que le llegue, no que le ruegue que le mande. Que le ruegue que le mande. Y en consecuencia, la forma de evaluar a los profesores también tiene que cambiar. Porque una cosa que entró con la cosa del PPI, el PEI y toda esa cosa fue
los famosos artículos científicos que la gente se dedicó a crear revistas en todas partes porque creían que publicar en cualquier revista era suficiente para estar en el pay, y escribe de cualquier bobería, ¿sí? Sin saber ni siquiera qué está escribiendo, con tal de que aparece publicado. Entonces también tiene que haber seriedad y tiene que haber rigurosidad. Yo sí creo que la universidad no tiene que tener de rector a un profesor de su misma universidad. Un rector de una universidad tiene que ser por cargo de concurso nacional o internacional. Y la persona que tenga las mejores credenciales, bien sea del país o de fuera, ese va a ser el rector. No debe ser nombrado de una terna, ni debe ser de los amigos, ni de la familia. Por eso se resuelven muchos problemas, amiguismo, etc. Si usted cambia la forma de elegir las autoridades, también cambia mucho. Sí, porque siempre hay cierta inclinación, ¿no? De que se está postulando, se graduó aquí, entonces eso pues, es preferible que sea de aparte, diferente. De que sea de otro país. Sí. Que sea de otro país, que sea de Alemania, que sea de Inglaterra, que se pueda postular cualquier persona. Cualquier persona que ¿Sí? De otra parte. Pero eso tiene que ser un cambio de reglamento, cambio de visión de la universidad, cambio de todo. Entonces, de investigación, yo les había traído aquí el currículum. Que eso es interesante, sí, señor. Podemos trabajar eso. Está bien. Entonces, y hay algo que no le hemos preguntado. Aquí está, mire, el currículo, este primero que está aquí es como de los, creo que hay repetido, pero más o menos cubre hasta el 2013-14. Y este es el viejito. Bueno, ahí nosotros trabajamos. Que también era, ahí pueden haber cosas repetidas, pero ahí está las publicaciones. Eso es. Y están las conferencias y todas esas cosas. Entonces ahí ustedes sacan. La parte familiar de Marlene, no hablamos de su matrimonio, de sus hijos. Ay, lo dejamos de lado. Es muy cortica. Me casé una sola vez. De los vecinos, ¿cómo es con los vecinos? Me casé una sola vez, no reincidí y tengo un solo hijo. Entonces, sí, me casé en el 75, 77, 78. Y nada, ahí, claro, como todo, en la vida uno tiene sus momentos, sus dificultades, sus cosas, pero como que con la idea de lograrlo, de mantenerse, de superar dificultades. Entonces uno va pasando y cuando se dio cuenta, pues ya uno dice, bueno, ¿para qué? Ya la vida es corta y uno se siente cómodo con lo que ha construido y con quién está y con los hijos y eso. Entonces, pues bien. Rogelio me ha apoyado mucho. Si no se hubiera calado de que yo estudiara tanto y me hubiera acompañado por todas partes, pues no habría hecho lo que hice. Si no me hubiera ayudado con Rogelio Antonio, llevarlo para la escuela y esas cosas también. Entonces él ha estado allí siempre apoyándome. Y él también pues estudiaba conmigo, él hizo la maestría conmigo. ¿Se siente realizada como docente entonces, Marlene? Como docente universitaria, básicamente. ¿O hay muchas cosas que todavía faltan? ¿Hubiese querido ser no docente? Sí. No, ya fui docente y sí, me gustó. Sí. Sí, ya como dice, a veces uno le entran así como anhelos, pero realmente al hacer la evaluación uno dice no. En las oportunidades que se presentaron, con los recursos que se disponía al momento, yo creo que se hicieron las mejores elecciones y se alcanzó lo que se podía. Porque no sé si pudiese haber ido más adelante, a lo mejor sí, pero entonces seguramente habría dejado de lado la familia o cosas de esas, sí, porque a la medida en que se le empiezan a presentar unas oportunidades internacionales o un trabajo, por ejemplo, se me presentó el de la asesora internacional de la Comunidad Andina, pero me tenía que ir a Perú. Y el hijo mío estaba estudiando aquí, estaba en tercer año. Y Rogelio dijo que no, entonces tenía la opción de irme o de quedarme.
Entonces sería asesora internacional de no sé qué cosa, pero estaría sola. Sí, sí, se sacrifica la familia. Sí, y seguramente estaría diciendo que soy una mala madre y cosas así. Ajá, sí, viene todas esas cosas. Sí. Entonces, bueno, de lo que podía, a lo mejor otro hijo, sí, pero después, siempre dije que después y ya no. Ya no ya sé. no. Una pregunta muy personal. ¿Considera usted que la tolerancia pudiera ser una categoría importante de enseñar en la universidad? Sí, yo creo que para todo en la vida, ¿no? En la universidad en particular, pero en todas partes, como que tiene que ser una práctica de vida, porque si no uno termina enfrentado. Yo he tenido momentos en que no he sido tan tolerante y que he terminado con a lo mejor alejando amigos o personas de trabajo o enfrentando gente precisamente porque ellos no lo toleran a uno porque uno no los tolera a ellos. Sí, sí. Con los estudiantes es prácticamente obligatorio, pero también uno tiene que ser no solamente tolerante, sino también estimulante, porque en la medida en que uno los estimula a plantearse y a superar retos, en esa medida también ellos como que se estimulan a ir más allá, tanto intelectualmente pero también personalmente y socialmente. O sea, a veces llegan a la aula. Yo creo que últimamente he visto que llegan muchachos con muchas más carencias. Yo creo que antes quiero decir como en los 90, llegaban muchachos mucho más seguros. Ajá. Sí, más bien, más sobrados, más seguros de lo que querían hacer y esas cosas. Ahora los muchachos yo los veo como más perdidos. Okay. Como más realmente no tienen ni idea de qué quieren. Ahora tengo unos alumnos que están estudiando frontera y realmente lo que quieren es el título, porque no quieren ser educadores. Ajá. No tiene sentido para ellos ser educadores, porque ganan más como motorizados o en un negocio de, ¿cómo se llama eso? De venta de hamburguesas o Una comida rápida, sí. Sí, de comida rápida o ya un negocito más establecido, cualquier cosa. Sí, o sea, fuera de la educación hay un mundo de posibilidades que es tal vez más estimulante económicamente. Económicamente hablando. Y en la medida en que económicamente, a pesar de que nosotros decimos que el capitalismo y el dinero y la cosa, no, pero realmente eso es lo que a la gente le permite comprar un mercado, tener medicinas cuando las necesita, comprarse una casa, Comprarse el carro. Sí. Porque tienen que comprar carro porque el servicio de transporte es muy malo y cosas así. Entonces, la educación hoy día no es una meta para cualquiera, y la universitaria menos. O sea, un profesor titular que gana 16.000 bolívares y del cual le quitan 8. Con 10.000 bolívares nadie vive ahora. Y yo tengo que vivir con 10.000 bolívares. Wow. Si no fuera porque Rogelio trabaja por otra parte y esas cosas, no. Pero ahí me gustaría, porque eres experta en el área internacional, ¿no? Ese problema no es único, exclusivo de Venezuela. En España han surgido lo que llaman un movimiento inconforme, ¿sí? Están los ocupas que invaden propiedades que están vacías, y jóvenes que se gradúan en la universidad y tienen títulos, incluso maestría y doctorado, y no consiguen empleo. O sea, hoy en día la educación no ha sido el peldaño para el ascenso social. En ninguna parte garantiza hoy en día que tú estudiando vas a obtener mejores condiciones de vida y mejores calificaciones laborales y retribuciones. Entonces los jóvenes se ven atraídos por actividades como
el bachaqueo, pasar gasolina en la frontera, que son muy lucrativas. Y lo que tú te ganas en un mes, ellos se lo ganan en un día. Entonces, es señal de lo que está ocurriendo, porque no es exclusivo de Venezuela. Ocurre en España, Francia, en los mismos Estados Unidos, aquí mismo en Colombia, en Chile, con la privatización de la educación. Es decir, un contexto global. Tú como especialista de esas relaciones internacionales, porque tu doctorado es en esa área, ¿no? Integración regional. En integración regional. Entonces, ¿cómo definirías ese fenómeno global? O sea, porque es una visión global, ¿sí? Yo me refería a la educación no en términos del título para ejercer, sino el ejercicio de la docencia. Como docente. La educación como docente. Pero eso ocurre con cualquier profesión. Pero esta crisis se está dando, vamos a decir, finalmente después del 2008, porque España, Estados Unidos, Chile vivió un periodo de bonanza también muy grande en los 90 y la primera etapa del 2000. La primera... 5 o 6 años. Sí, los primeros 5 años, la primera, ¿cómo se llama? Quinquenio. Del 2000. Pero, pues la crisis es global. Es global. Y como global afecta a cada país en lo particular. En Estados Unidos, ciertamente hay personas que les dijeron que siendo licenciados no era suficiente, que tenían que ser magíster, y entonces estudiaron maestría. Y después el doctorado. Y después hicieron doctorado. Y ninguno les generó más trabajo, sino que les generó más deuda, porque para estudiar en Estados Unidos hay que endeudarse. En España ocurre lo mismo, de una manera distinta, porque España vivió la bonanza del ingreso a la Unión Europea y al mismo tiempo el adaptarse de la etapa post-Franco en ese crecimiento, etc. Entonces fueron como muchas bondades para España en muy poco tiempo, y eso generó que la gente se excediera en los gastos y fuera más allá de lo que podía gastar, y en consecuencia terminó endeudándose, no necesariamente porque estudió. Algunos sí sacaron carrera, maestría, etcétera, pero España está endeudada prácticamente parte importante de la sociedad en general, gente con carrera y gente sin carrera. Y vamos a decir Venezuela o Chile, Venezuela, para regresar a Venezuela. En el caso venezolano no es la misma crisis de Estados Unidos o de Europa, es una crisis, yo diría, derivada precisamente de los cambios que están ocurriendo políticamente en el país, o sea, del cambio de una república a otra república, el cambio de un modelo económico a otro modelo económico, y todo el efecto de destrucción que se generó de todas las instituciones que había en la Cuarta República con la idea de construir nuevas instituciones. Eso está generando toda esta incertidumbre que la gente no se ubica o no termina de ubicarse. En cuanto a los salarios, precisamente nosotros teníamos unos mejores salarios y teníamos una devaluación de la moneda de una manera distinta, y socialmente el educador y el educador universitario estaba muy mejor ubicado, más prestigiado, y tenía unos mejores ingresos que se consideraban más acorde un poco con el trabajo que uno le corresponde realizar. Que es, yo no diría que la crisis, porque nosotros no estamos entrando en crisis en Costa Rica. Nosotros estamos en crisis en Venezuela ahorita. No en el 2008, ni en el 2006, ni en el 2005, cosa que sí ocurrió en Estados Unidos con el problema de la burbuja inmobiliaria, o que ocurrió en Europa. Entonces, son distintos grados de crisis y como distintas particularidades. En general y globalmente está ocurriendo pues un cambio, pudiéramos decir, de una sociedad moderna, como decía este señor del CIPOS, ¿cómo se llamaba? Una sociedad posmoderna, pero más que posmoderna es de que se requiere menos trabajo de fuerza bruta para hacer las mismas cosas.
Entonces la gente está más desocupada, la gente tiene más ocio. Hay más tecnología. Y por supuesto, la más tecnología, un robot que está sustituyendo a 4 personas o 4 ingenieros en una fábrica, pues obviamente esa gente está quedando fuera. Y esa gente tiene que buscar otras formas de trabajo, entonces tiene que producirse que una ingeniería de carreras, de profesiones. O sea, ya no es necesario un ingeniero petrolero que se meta allá abajo con el taladro, sino a lo mejor que sea una persona capaz de manejar un aparatico así con el pulgar o algo así, pero que sepa leer eso. Entonces, eso lo puede hacer un robot en un sitio de ese cambio que se está generando globalmente. Que a nosotros nos va a llegar más tarde, a lo mejor sí. Cuando nosotros nos demos cuenta que teníamos que empezar a formar otros profesionales, ya nosotros hemos atravesado primero y van llegando más adelante. Nosotros estamos en otra crisis que no es global, además de la global, pero que no la hemos asimilado ni la hemos, más bien la tratamos de olvidar. Históricamente, los periodos de crisis en Venezuela coinciden con la bajada de los precios del petróleo. Como en Chile ocurre con la bajada de los precios del cobre. Entonces, no sé si esto será una revolución industrial, pero es un tipo de revolución tecnológica que puede ser industrial en ese sentido. Entonces será la tercera revolución industrial que esté ocurriendo, pero es industrial en el sentido de la forma de vamos a seguir produciendo cosas. Entonces, pero globalmente, pero nacionalmente, eso pasa de lado. O sea, lo que nos tiene ahorita preocupados es otra cosa. Indudablemente la caída de los precios del petróleo va a impactar porque hay menos recursos disponibles para un número mayor de personas y de mayores necesidades. Y es que no se invirtió lo que decía este señor Arturo Ulapio de la sembrar el petróleo. No. Nosotros nos dedicamos a hacer un proceso de exportación del proyecto. Y a consumir. Esa ha sido la práctica desde que Venezuela. Pero además de destrucción del sector económico nacional, porque vamos a decir, el sector económico nacional tenía muchos vínculos y muchas cosas con los capitales internacionales, pero había algo nacional, una partecita, 25%, 5%. Pero es que hoy día yo no sé si llegará no entiende de manera que es parte de la misma reestructuración del capital mundial, porque esa destrucción de infraestructura industrial en Venezuela ocurre en Colombia y ocurre en la mayoría de los países. Pero ocurre de otra manera. Pero el impacto es igual. Aquí no, aquí fue eliminemos por ejemplo dólares para que la Ford y las empresas carroceras importen, ¿sí? Las partes, vamos a decir, o lo que se necesitaba para la producción. Coloquemos unas medidas para la posibilidad de extracción de capitales o de las remesas de las ganancias. Entonces se fue todo, se fue la Procter & Gamble, se fue Colgate, se fueron las medidas, esas eran internacionales, pero nacionalmente, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mendoza. Polar. ¿Qué hizo Polar? La posibilidad que era lo único que se había producido en Venezuela, que primero ellos son capital nacional, ricos o lo que sea, capitalistas, pero son nacionales. Y supuestamente por eso se construyó el capitalismo nacional en Inglaterra y en Estados Unidos y en Francia y en todas partes. ¿Qué hicieron? Registrar la patente, vender la patente de la harina pan a una empresa, creo que fue canadiense, porque si no se la quitan. ¿Sí? Entonces es esas amenazas de que la gente se estimuló a seguir quedándose produciendo como estaba produciendo. Sí, bueno, en resumen se podría decir que es parte del... En resumen, pero no es... O sea, está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo aquí es por otra cosa. Bueno, en cada país ocurre con cada particularidad. Y allá no, nosotros no estamos yendo hacia el siglo XXI. ¿Sí? No estamos produciendo tecnología, no estamos creando nada nuevo.
estamos dependiendo más que nunca de lo importado. Entonces no es global. Yo creo que, o sea, no tendría sentido discutirlo acá, pero sí que la educación tiene una alta responsabilidad ahí, porque es lo que va a garantizar, pues, es el Estado que tiene la alta responsabilidad, antes y después, ¿sí? Porque es el Estado que dice, ¿qué quiero ser? Es el proyecto de Estado y de sociedad que quiere ser. Y de ahí va la educación y va todo. Todo se ramifica y se deriva de ahí. Igualmente que el Estado va en función de un conjunto de reglas internacionales en el cual el Estado venezolano está incrustado, está inmerso. La integración de Venezuela, Colombia, Brasil, es decir, tú que estudiaste la integración, ¿verdad? Pero Venezuela no está integrada a Colombia. Son el Mercosur. Venezuela estaba en Colombia, estaba integrado en Colombia, ahora no. Pero Colombia está participando en la CELAC, por ejemplo, ¿sí? Pero la CELAC en UNASUR. La CELAC no es una organización de integración propiamente dicha, y la UNASUR tampoco. Bueno, son en todo caso, descartemos a Colombia, pero la esencia es que lo que está ocurriendo en el Estado venezolano está ocurriendo en todos los estados de la región. No es diferente. Obama visitó Cartagena y a través del ALCA que firmó con el presidente Santos estableció cómo iba a funcionar la globalización en Colombia. Así lo hizo con Perú, lo hizo con México, lo hizo con Chile, y en Venezuela opera de una forma diferente, pero es el mismo marco de la globalización, no es diferente. Eso que tú dices que las industrias emigran del país, eso es producto del reacomodo de las empresas que se están globalizando. Por ejemplo, Venevisión. ¿Por qué Venevisión se mantiene como líder en el área de las comunicaciones? Es propietaria de DirecTV, su sede principal está en Miami, y Radio Caracas desaparece porque no se globalizó. Ese es el escenario que estamos viviendo en Venezuela. Por eso te resultaba interesante contrastar eso contigo, porque tú eres especialista en el área de la integración y de las relaciones internacionales. Entonces, en ese escenario es que estamos viviendo todo lo que ocurre en Venezuela, en la región y en el mundo. Y la educación tiene mucho que ver, porque esos cambios que hemos hablado, casualmente, es producto de los cambios que han ocurrido en la sociedad. Ya tú no estudias hoy en día como estudiaste en Coloncito o en Colón, donde vivías. Si la maestra golpeaba a un niño antes era lo normal, hoy en día está la LOGNA, es decir, son cambios significativos. Y es producto de toda esta evolución que nos acompaña. Creo que de mi parte. Sí. No sé si... Creo que está bastante completa la entrevista. Ya, sí. O sea, si quedaría por ahí algún... Sí, no, yo por mi parte me siento bastante satisfecho por la información, por todo, Sí, muy esa agradecido. gentileza sí, de